Estás a punto de ver uno de los vídeos más completos de todo YouTube sobre datos de ciclo de Bitcoin. Todo lo que necesitas saber para entender a la perfección en qué punto nos encontramos ahora, cuándo podría llegar el bull run y en qué momento las altcoins ganarán cuota de mercado respecto a Bitcoin y emprenderán ese tan esperado movimiento de alt season. Todo esto lo vas a encontrar en este vídeo. Sois muchos los que estáis hasta los huevos de esperar, yo me pongo el primero en la fila, pero si algo he aprendido en los últimos casi 6 años ya en el mercado cripto es que el tiempo suele poner todo en su sitio, que la paciencia es un don que muy pocos tienen y que el 90% de las personas tienen un concepto muy distorsionado de lo que es ganar dinero con criptomonedas. Muchos buscan dar el pelotazo rápidamente para cambiar ya de ya su situación económica y aunque es triste, la realidad es que la mayoría por enfocar mal este negocio pierden todo su dinero en gemitas, liquidados o el mercado se los lleva por delante en alguna sacudida a la baja y venden justo en el bajo más bajo antes de un fuerte repunte. Si somos capaces de salir de esa espiral de la muerte, de ese salvaje oeste o esa jungla del corto plazo como yo los llamo, dormiremos mucho más tranquilos, disfrutaremos mucho más del camino y qué gratificante será la recompensa, amigos. Un último apretón porque probablemente en 2 meses o quizá menos, que eso es nada, podríamos estar hablando ya de un mercado totalmente diferente a favor de los pacientes. Por lo menos eso dicen los ciclos de Bitcoin y ahora estás a punto de comprobarlo por ti mismo. ¿Ready, familia? ¡Vamos para allá! Bien amigos, empezamos con la batería de gráficas de ciclo de Bitcoin y vamos a hablar primeramente del halving del activo, un evento que tiene lugar cada 4 años y que sin duda alguna genera un antes y un después en la estabilidad de precios. ¿Por qué? Porque reduce a la mitad la cantidad de nueva oferta que se lanza a mercado. Por lo tanto, si la demanda se mantiene, el precio tiende a subir para buscar un nuevo equilibrio entre oferta y demanda por niveles de precio aún por descubrir. Pero bajo mi punto de vista, y quizá esté equivocado, la demanda no es que se haya mantenido, la demanda ha aumentado. Hablamos de fondos de pensiones, hablamos de ETFs, hablamos de países, de estados como el de Wisconsin, hablamos de grandes empresas, por lo tanto pienso que este ciclo no va a ser muy diferente a los anteriores y también tendremos ese estrangulamiento de precios al alza. ¿Cuándo? Bueno, pues ahora vamos a sacar conclusiones entre todos juntos. Fijaos, actualmente Bitcoin lleva un 9%, 8.84% de este ciclo, es decir, desde el día de halving hasta el momento actual lleva un 9%, un 100% lo llevará cuando llegue el halving número 5 que está programado para el segundo trimestre del año 2028. Entonces, ahora mismo, teniendo en cuenta que Bitcoin lleva un 9%, vamos a ver cuánto, mejor dicho, qué movimiento tuvo Bitcoin en el ciclo anterior cuando llevaba también un 9% y entender algo que nunca en la historia Bitcoin en un movimiento bajista de ciclo ha llegado a territorio de precio del halving del ciclo anterior, es decir, por lo menos como mínimo, cuando hemos roto toda la consolidación de precios del halving, hemos tenido un grandísimo movimiento y pienso que este ciclo no va a ser muy diferente. Ahora, ¿hemos visto ya los mínimos o no? ¿Cuánto tiempo va a tardar Bitcoin en romper al alza? Ahora sacaremos conclusiones, pero pienso que cuando salgamos de aquí vamos a emprender un movimiento alcista bastante importante. Bien, pues fijaos que por ejemplo en el ciclo anterior ya no íbamos a volver a buscar los mínimos estos que tenemos aquí en pantalla, sino que ya nos deparaba un mercado algo lateral y faltaba una cantidad de días exactas que ahora veremos en la siguiente gráfica para emprender este movimiento alcista. Algo muy similar también en el halving número 2, fijaos que ya no íbamos a volver a mirar atrás y íbamos a emprender ese movimiento lateral alcista para tener este movimiento que prácticamente se multiplicó el precio por 2, tuvo un 80% de recorrido para luego perderlo, generó hasta aquí esta pauta plana de continuación de tendencia y luego Bitcoin rompió al alza. Y en el primer ciclo, pues fijaos que a estas alturas, es decir, a un 9% ya estábamos en pleno mercado alcista. Ahora, vamos a ver exactamente cuántos días podrían pasar para emprender un movimiento alcista importante, teniendo en cuenta el día del halving hasta el momento en el que Bitcoin ya no mira atrás y empieza ese movimiento alcista. Bueno, pues fijaos que esta gráfica lo que hace es alinear todos los ciclos desde el día del halving y nos dice, mira, desde aquí pues 1, 2, 3, ¿cuántos días hace que pasó el halving? Pues 130 días, perfecto. Vamos a irnos al ciclo anterior, fijaos. El ciclo anterior, cuando Bitcoin llevaba 130 días, estábamos por estos niveles de precio de aquí y lo que nos deparaba era un mercado aletargado. ¿Por cuántos días? Bueno, pues si entendemos que a partir de toda esta zona de aquí, ya con este movimiento alcista, el activo se iba a activar, valga la redundancia, y íbamos a emprender un movimiento alcista importante, estamos hablando que eso pasaba para el día 164. Es decir, que según el ciclo anterior, de 130 a 164 van unos 34 días más o menos. Bueno, vamos a ir a ver el ciclo anterior, el día 130 después del halving,
halving, estaríamos hablando de estos nivelitos de precio de aquí, y si contemplamos como este punto de aquí, en el cual Bitcoin ya se activó, ¿no? Luego sí que tuvo una corrección importante, pero bueno, fue al final para seguir subiendo. Entonces, este movimiento vino en el día 165, lo cual quiere decir que podría faltar, según el ciclo anterior, 35, y según el ciclo del año 2016, 37 días. Es decir, más o menos lo que he puesto en la miniatura, entre 35 y 37 días, según los dos ciclos anteriores, teniendo en cuenta la referencia del día del halving, Bitcoin podría emprender ese movimiento. ¿Y cuándo casa todo esto? Bueno, pues casa para el mes de octubre, que como he comentado en la introducción, el tiempo pasa así de rápido, familia. Hay que pegar un último apretón, no podemos descartar mayores sacudidas porque al final pues el mercado es lo que es una máquina que es hasta cierto punto impredecible, pero aquí tenéis cómo a priori estaríamos en una muy buena predisposición para ver movimientos alcistas, que podrían ver su pico máximo. Ahora veremos cuándo. Fijaos que si nosotros cogemos y alineamos todos los ciclos de Bitcoin desde el día del halving, pero teniendo de referencia el precio realizado del operador de Bitcoin en este caso, es decir, se cogen todos los Bitcoins que hay en ese momento, todo el supply, se genera un precio promedio y eso es el precio realizado, ¿vale? Entonces, en este caso nos ha ordenado esta gráfica todos los ciclos de Bitcoin desde el día del halving, pero teniendo en cuenta el precio realizado. Y fijaos que en este caso vemos cómo Bitcoin se está comportando un poquito mejor que los dos ciclos anteriores, por lo que, según esta gráfica, no podríamos descartar volver a visitar niveles de precio de los 54.000, 56.000, y eso ya coincidiría bastante bien con el ciclo del año 2016, que sería este que tenemos aquí en azul turquesa. ¿Podríamos caer un poquito más? Bueno, podríamos caer un poquito más, pero ¿quién lo firma si luego lo que nos viene es esto que tenemos aquí en pantalla? Que veremos si este ciclo no es diferente, pero por ahora, como estáis viendo, según el precio realizado, estamos ligeramente mejor que los dos ciclos anteriores, pero a la espera de estos movimientos importantes. Sin embargo, si lo alineamos, en este caso desde el día de halving, pero tomando como referencia el precio realizado del operador de corto plazo, que todos los que me seguís pues ya más o menos sabéis de qué va la película, para los que sois nuevos es el precio promedio en lugar de todos los bitcoins, de todos aquellos que han comprado Bitcoin los últimos 155 días, lo cual nos da una visión más del operador novato, del sentimiento de mercado más del corto plazo. Bien, pues fijaos que en este caso estaríamos hablando que Bitcoin está teniendo el peor comportamiento según el día de halving en base al precio realizado del operador de corto plazo de los dos ciclos anteriores. De hecho, lo que nos podría deparar es un movimiento de repunte bastante importante, no tardando mucho, para alinearse al movimiento de los dos ciclos anteriores. Ahora, bueno, vamos a tener en cuenta, voy a quitar ya el ciclo anterior, y hemos visto que más o menos podrían faltar entre 35 y 37 días para tener algún movimiento alcista importante, que según los ciclos anteriores, en base al precio realizado, estamos un poquito mejor, por lo que no podríamos descartar caídas, y en base al precio del operador de corto plazo, precio promedio, estamos un poquito peor, por lo que podríamos decir que estamos en territorio neutral. Así que nos quedamos con lo que hemos dicho de los días del halving, que probablemente entre 35 y 40 días deberíamos tener algún tipo de reacción alcista. Veremos, eso casa para octubre. En noviembre tenemos las elecciones. Yo pienso que va a ganar Trump, a no ser que eso le metan mano por todos lados. Y yo creo que si no gana Trump sí que sería un golpe duro para el mercado cripto, que lo valoraremos en su momento si tiene sentido hacerlo. Y en este caso, fijaos que si cogemos el precio de Bitcoin desde los mínimos del ciclo hasta los mínimos hasta los máximos del ciclo, en este caso, fijaos que estaríamos hablando de que Bitcoin está ahora mismo en el ciclo en esta línea de color granate. Y fijaos que el comportamiento es este que estáis viendo en pantalla. El comportamiento es muy parecido, incluso tomando de referencia desde el mínimo del ciclo hasta el máximo del ciclo. Claro, en este caso la línea de color granate no ha llegado al máximo del ciclo porque falta mucho ciclo por consumir, pero si lo comparamos con la línea de color verde, que es el ciclo anterior, el ciclo del año 2020, y la línea de color naranja, que es el ciclo del año 2017, daos cuenta que estamos realmente en unos territorios de precio muy parejos, por lo que sí que es cierto que podríamos tener cierta volatilidad al alza y a la baja y estar consumiendo tiempo, pues lo que hemos comentado, un mes y medio, un mes, 2 meses, ya veremos cuánto tiempo y si no tenemos sorpresitas, pero en principio, según los ciclos de Bitcoin, estamos en el punto intermedio de esa etapa de letargo post-halving que suele llevar a un mercado alcista importante. Y ahora, si lo comparamos desde el día de halving, pues fijaos que en este caso vamos a quitar ya el primer ciclo porque no tiene mucho sentido. Daos cuenta que ahora mismo estamos viendo el peor comportamiento de Bitcoin, la peor performance desde el día de halving hasta su día 130. Está teniendo el peor comportamiento en términos de rendimiento, por lo que en líneas generales podríamos decir que realmente Bitcoin se está comportando como en los ciclos anteriores y muchas novedades, que estamos en esa pauta de letargo, de aburrimiento, de sacudida de manos débiles, de limpieza de sobreapalancados, de desgaste, para probablemente emprender un movimiento de largo plazo, porque ¿quién firma estar por estos niveles de precio entre los, no sé,
Realmente no tengo la certeza de cuál va a ser el mínimo. Bajo mi punto de vista ya lo hemos visto en 49.000 o ese es mi escenario de mayor probabilidad. Es decir, si yo firmaría estar entre los 49 y por debajo de los 70 2 meses más, sí, luego lo que nos depara es esto, porque os garantizo algo, que si bien este tipo de movimientos, que realmente nadie tiene una bola de cristal y nadie lo sabe, va a ser un año que no vamos a olvidar nunca en la vida a todos los que nos hemos posicionado antes, y va a entrar muchísima gente nueva a mercado cuando estemos cercanos a zona de máximos. Vais a ver cómo este canal probablemente tenga 40, 50, 60, 70.000 visitas cada vídeo, y bueno, y también mis compañeros les vaya mucho mejor que ahora, y eso ya nos va a ser un indicativo muy interesante a tener en cuenta cuando llegue el momento. Ahora mismo, aunque nos parezca que estamos muy alcistas todos nosotros, estamos aquí 4 frikis, 4 mataos que realmente nos apasiona este mundo y queremos buscar un futuro mejor, y por eso estamos indagando tanto en esto, pero no hay mucha más gente de la que veis en las comunidades. Es decir, no hay mucha gente que esté pendiente a criptomonedas, solamente evidentemente los que somos de este nicho, por lo que pienso que este tipo de movimientos podrían acabar llegando. Ahora, ¿cuándo? Bueno, pues fijaos que aquí en pantalla estáis viendo exactamente los rendimientos del precio de Bitcoin en los separado por trimestres. Primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre, cuarto trimestre, ¿verdad? Aquí tenéis el año actual, el año 2024, y el tercer trimestre ahora mismo pues lo estaríamos cerrando con un menos 51, casi plano, ¿no? Faltan unos 5 días, podríamos realmente cerrar ligeramente en positivo, ligeramente en negativo, casi plano. Bueno, pues fijaos porque hay algo que me llama poderosamente la atención y que quiero compartir con todos vosotros, y es que el año 2012 fue el primer halving. Fijaos que tan solo durante este año hubo un mes que fue negativo. El tercer trimestre tuvo un rendimiento positivo, pero es que el primer trimestre del año siguiente al halving es cuando realmente se han visto unos rendimientos muy potentes. Es decir, digamos que la activación del ciclo es a finales del año del halving, y realmente la explosión del ciclo suele ser el primer trimestre del año siguiente al halving, como vais a ver a continuación, porque el año 2013 tuvo una subida a Bitcoin en este caso del 580%, algo que es muy loco, ¿no? De hecho, cerró todo este año con todos los trimestres en positivo. Si nos vamos ya al ciclo del año 2016, que es cuando tuvo lugar el segundo halving en Bitcoin, primer trimestre negativo, tercer trimestre negativo, pero como veis fue un año bastante plano, es decir, sin caídas muy importantes en términos trimestrales, un menos 3.64 y un menos 5%. El último trimestre fue una subida del 57%, el primer trimestre del año siguiente fue de un 9.01 y el segundo trimestre de un 145, es decir, a finales de año el precio se activa y durante el segundo trimestre el precio explota. Algo similar pasó también en el ciclo del año 2020. Fijaos que en el último trimestre tuvo una subida del 166%, es decir, se multiplicó por, imaginaos que ahora mismo un 166% para Bitcoin sería aproximadamente unos $150.000 más o menos, si pasa lo mismo que en el ciclo anterior, pero es que de cara al primer trimestre se volvió a multiplicar del año siguiente al halving en un por 2, hizo un por 2. Por lo que podríamos estar hablando que nos puede quedar un mes aquí contra las cuerdas, aguantando golpes, cansados, aburridos, pues asqueados un poco, ¿para qué vamos a decir que no? Pero aquí vamos a seguir al pie del cañón para cuando vengan esos trimestres positivos, celebrarlos, porque pienso que van a llegar. Entonces, el último trimestre pienso que va a ser positivo. De hecho, todos, absolutamente todos los cuartos trimestres del año del halving han sido positivos, y el primer y segundo trimestre del año siguiente al halving han sido muy positivos también, por lo que pienso que ahora estamos, fijaos, que ya encadenando prácticamente 2 trimestres negativos, estamos en esa limpieza de manos débiles, limpieza de sobreapalancados antes de que empiece probablemente la fiesta, que veremos. Ahora, si hablamos de la dominancia de Bitcoin, porque esto es algo también muy importante para saber cuándo puede ser que las altcoins exploten al alza. Es decir, aquí en esta línea de color rojo, lo que estáis viendo es la dominancia de Bitcoin. Si tenemos movimientos de caída, significa que las altcoins se comportan mejor que Bitcoin. Y en este caso, la línea de color azul lo que hace es recoger el market cap de Bitcoin, y la línea de color naranja recoge el market cap del resto del mercado cripto, excluyendo a BTC, ¿vale? Entonces, esto es muy interesante saber cuándo tenemos estos movimientos de caída, porque es cuando empiezan los periodos de alt season y periodos de alt season. Bajo mi punto de vista, podríamos estar cerca también de este tipo de patrones, y ahora lo que vamos a hacer es meternos aquí un poquito dentro para ver cuándo realmente, fijaos, tenemos ese tipo de movimientos. Daos cuenta que estamos hablando que para lo que fue febrero, el primer trimestre del año siguiente al halving, estamos hablando, empezó la alt season en el año 2017. Seamos claros, ¿vale? Tuvimos una caída de la dominancia brutal y el mercado subió. Es decir, no estamos diciendo que Bitcoin se mantuvo lateral mientras las altcoins subían. No, Bitcoin subió, pero las altcoins subieron más que Bitcoin, lo cual le llevó a perder dominancia de mercado. Es decir, la alt season en el año 2017 empezó el primer trimestre del año
siguiente al halving, lo cual estaríamos hablando del primer trimestre del año 2025. Nada mal, no está muy lejos eso, ¿eh? Ahora, vamos a ver lo que pasó en el ciclo siguiente. Estamos hablando, ya hemos comentado esta caída, ¿verdad? Vamos a comentar esta otra de aquí. ¿Cuándo fue? Y algo importante que quiero comentar, ¿eh? Importante. ¿Cuánto dura la all season? Pues fijaos que esta pérdida de dominancia dura desde, ponle marzo, hasta junio. Marzo, abril, mayo, junio. 3-4 meses. 3-4 meses. Luego tenemos una recuperación de dominancia de Bitcoin para un último tirón final. Es decir, la historia es, o estás dentro antes de que esto pase, o estás persiguiendo los precios, ¿vale? Entonces, bueno, pues aquí van a haber dos puntos de vista. Los que llegarán tarde y dirán, joder, ojalá, pero bueno, perdona, da igual, ya estamos aquí en familia. Ojalá haber estado holdeando, aunque sean ligeras pérdidas durante varios meses para estar dentro antes de que llegue esta explosión. O, bueno, pues es lo que me ha tocado. Ahora estoy persiguiendo los precios, que no se van a dar cuenta hasta que venga el mercado bajista. Pero nosotros en este caso ya tenemos la experiencia del mercado anterior y yo pienso que la vamos a capitalizar en este, ¿no? Así que daos cuenta que realmente cuando venga el periodo de all season, en 3-4 meses vamos a tener el 80-90% de todo el recorrido alcista de las altcoins. Luego ya sí que es cierto que se generarán oportunidades, pero tampoco tiene mucho más sentido ya, fijaos, en estos niveles de dominancia, exponerse mucho en altcoins, sino que más bien al revés, pasar de nuevo de altcoins a Bitcoin para cubrirnos un poquito el patrimonio. Ahora vamos a ver, como hemos comentado, el ciclo anterior, fijaos. Estamos hablando que esta caída en la dominancia sucedió para enero... Sí, enero, justamente enero, primer trimestre del año siguiente al halving, ¿no? Que realmente por las estructuras que están generando la mayoría de las criptomonedas me cuadra bastante bien que aún se puedan tirar 2, 3, 4 meses en zona de suelos, aunque os digo algo también, ¿eh? Es decir, aquí en color naranja estáis viendo la cotización del Total 2, en este caso, ¿vale? Es decir, todas las criptomonedas excluyendo Bitcoin. Este movimiento de caída no significa que las altcoins estén en zona de suelos hasta enero del año 2021, porque tener en cuenta que esta línea de color naranja nos recoge el comportamiento de las altcoins y aquí ya habíamos visto un movimiento alcista importante, es decir, que probablemente de cara a finales de este año las altcoins tengan un buen comportamiento que les haga salir de suelos, pero probablemente de cara al primer trimestre del año 2025, si todo cuadra igual que en los dos ciclos anteriores, las altcoins podrían tener un comportamiento brutal de all season, ganando cuota de mercado y recuperando el terreno perdido, ¿no? Atacando sus máximos históricos, probablemente la mayoría de los activos que tienen, pues, solidez, como por ejemplo HBAR, como por ejemplo XRP también, aunque yo no la tenga en cartera. Pienso que es una criptomoneda que va a atacar sus máximos del ciclo anterior en el segundo trimestre quizá del año 2025. Ese tipo de movimientos los espero que acaben llegando. Lo que pasa que ahora, pues bueno, estamos en una fase de mercado aburrida, ¿vale? Daos cuenta que aquí estamos hablando que desde enero hasta mayo, enero, febrero, marzo, abril, mayo, 5 meses se acabó la fiesta. ¿Vale? Que lo tengamos claro porque hay mucha gente que dice, hostia, que joder, sí, parece que sí, pero nunca llega, parece que... Ya, pero es que cuando llegue no te va a avisar, no va a haber vuelta de hoja, no va a mirar atrás, esto va a tirar para arriba y probablemente pues entenderemos un poco el mensaje que se ha ido diciendo estos últimos meses, ¿no? Paciencia, calma, visión de largo plazo, no sobreapalancarnos, etcétera, etcétera. Así que bueno, ¿en qué punto nos encontramos ahora? Pues nos encontramos ahora mismo en un pico de dominancia importante. Como estáis viendo aquí en pantalla, estamos viendo, bueno, vamos a poner desde la salida de mínimos de este ciclo, que sería toda esta zona de aquí, ¿vale? Como estáis viendo, aquí tenemos los mínimos de este ciclo y en esta línea de color rojo lo que vemos es el market cap, bueno, perdón, la dominancia de mercado, ¿vale? En color naranja el Total 2 y en color azul la capitalización total de Bitcoin. Como estáis viendo, esta línea de color roja ha ido subiendo, lo cual quiere decir que desde mínimos de ciclo Bitcoin ha recuperado dominancia, ha ganado cuota de mercado. Entonces, ¿por qué pensáis que es esto, amigos? Esto es porque desde los mínimos de ciclo, cuando parecía que la recesión, que todo iba a explotar, suben los activos de mayor solidez, los activos más consolidados del ecosistema cripto y del ecosistema tradicional, entre los cuales se encuentra Bitcoin. Por eso Bitcoin ha subido mucho más que el resto del ecosistema. Cuando llegamos a un territorio en el cual se va a pivotar en términos de política monetaria, cuando vamos a ver probablemente que los que han estado en liquidez obteniendo ciertos rendimientos por esos tipos de interés elevado, ahora se ven forzados a invertir en otro tipo de activos para tener mayores rentabilidades, van a pasar a los activos sólidos. Y en este caso todos los inversores tempranos que han invertido en activos sólidos desde mínimos del año 2022-23 probablemente acaben pivotando hacia sectores más especulativos. Por eso estamos viendo buenos comportamientos por parte del Russell 2000 y del RSP 500, que el 5 de agosto parecía que el mundo se iba a acabar y sin embargo eso ya se ha olvidado por completo, ¿no? Así que bueno, veremos cómo acaba este mes, porque algo importante a comentar es que septiembre es el peor mes de todo el año, ¿vale? Septiembre, que no lo tengo aquí, pero es el peor mes de todo. Bueno, venga, vamos a ponerlo rápidamente, que creo que lo tengo por aquí.
Fijaos que septiembre es el peor mes de todo el año, aquí lo tenéis, con un rendimiento negativo del 6,22%, por lo que esto también es importante tenerlo en cuenta, que quizá venga alguna última sacudida a la baja de cara al mes de septiembre. No lo podemos descartar, pero bueno, así en líneas generales ya sabemos dónde estamos, cuándo Bitcoin podría perder cuota de mercado, que sería probablemente para el primer trimestre del año 2025, si todo va según lo previsto. Ahora, vamos a ver el indicador de Alt Season, en este caso nos habla del comportamiento de Bitcoin comparándolo con otras tantas criptomonedas del top 100. Si tenemos este indicador en la parte baja como actualmente está, nos está marcando que es el mejor punto históricamente hablando para comprar altcoins, para comprar criptomonedas, y ahora mismo estamos en una etapa muy similar a cuando yo comenté que estaba empezando a comprar altcoins con la ruptura de los $32.000 en Bitcoin por allá en noviembre del año 2023. Fijaos que ahora está generando o intentando generar un pequeño doble suelo aquí, lo cual quiere decir que no estamos en este movimiento de caída tan importante, sino que el sector de las altcoins se está intentando estabilizar por una zona de suelos, y si todo va como los ciclos anteriores, fijaos que estábamos hablando que para enero, más o menos, ¿verdad? Enero, el primer trimestre del año siguiente al halving, podría venir ese movimiento de Alt Season, y esto lo que haría sería pivotar al alza buscando esta franja de color rojo, lo cual nos está indicando que esto son zonas de venta para las altcoins, así que esta gráfica también la traeremos, esperemos, cuando llegue el momento y podamos tomar buenas decisiones de inversión. Algo similar también pasó en el ciclo anterior, ¿vale? Así que tener en cuenta esto, estamos en un muy buen punto para acumular criptomonedas, y quizá de cara a lo que sería mayo, sería el tercer trimestre, probablemente segundo o tercer trimestre del año 2025, estaremos en un punto totalmente contrario al actual en términos de acumulación de criptomonedas. Y ahora algo que no me podría dejar para complementar también pues todo lo que tenéis que saber ahora mismo para entender los ciclos de Bitcoin es el DXY. El DXY es el índice de fortaleza del dólar, ¿vale? Al final, cuando se imprime mucho dinero, hay más de esa divisa y vale menos. Es decir, si tenemos ahora mismo una pivotación de la Fed, vemos cómo van a aumentar la masa monetaria, vemos cómo van a bajar los tipos de interés, incentivar el crédito. Todo esto probablemente lo que acabe generando es una devaluación del DXY. El DXY lo tenéis aquí reflejado en esta línea de color rojo, y algo interesante es que fijaos que los repuntes del DXY marcan los mercados bajistas. Los repuntes del DXY marcan los mercados bajistas. Los repuntes del DXY marcan los mercados bajistas. Y en este caso estamos en un punto totalmente diferente. Antes de los mercados alcistas solemos tener una caída importante del DXY. Antes de los mercados alcistas solemos tener una caída importante del DXY. Antes de los mercados alcistas veremos, ¿no? Porque al final nadie sabe lo que va a pasar, pero podríamos ver cómo el DXY pierde esta zona de aquí y tiene también un movimiento a la baja que lo podría llevar al punto 95. Pues pienso que es algo probable. ¿Por qué? Porque los fundamentales ahí están y apoyan esta tesis. ¿Va a ser desde estos niveles? Bajo mi punto de vista, no. Ya os comenté que una vez que se limpiaran estos mínimos de aquí, los mínimos del 100, creo que podríamos tener una entrada de momentum alcista para, digamos, rebalancear un poquito toda la caída que llevamos, y eso podría generar cierta presión a la baja en el sector cripto, lo cual me casa bastante bien con un septiembre negativo. Pero bueno, esto es algo que determinaremos luego en la sección de análisis técnico. Entonces, como veis, todo está cuadrando bastante bien para tener un nuevo ciclo alcista del mercado de las criptomonedas de cara al año 2025 o finales de este año. Y ya para finalizar, algo que a todos nos tiene ciertamente intranquilos. Estoy bastante convencido. Bueno, a ver. Vale, tendría que haber hecho el resto del vídeo así, pero bueno, entiendo que se habrá entendido igualmente, porque así tenemos la visión más amplia. Fijaos, y es la siguiente. Aquí en pantalla tenemos los tipos de interés de Estados Unidos, ¿vale? Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que estar interesados en saber qué tipo de impacto genera en el mercado una bajada de tipos de interés? Pues porque en septiembre tenemos la primera bajada de tipos de interés desde lo que pasó en, concretamente, en el año 2019, que esto es otra. Hay muy poca gente. Dice, no, en el año 2020 se bajaron los tipos de interés y el mercado colapsó. No, chico, no. En el año 2020 tuvimos lo que tuvimos en marzo, algo que no suele suceder habitualmente, y ahí tuvimos una fuerte caída del mercado. Pero si nosotros nos vamos a ver el tipo de impacto que tuvo en el mercado la primera bajada de tipos de interés, fijaos que son estas líneas de color rojo, se bajaron los tipos de interés y el mercado tuvo un alza muy muy importante. Estamos hablando del año 2020, del 19 al 20. Lo que pasa es que luego llegó lo que llegó y pues bueno, tiró al traste todo esto, ¿no? Pero fijaos, porque en anteriores ocasiones hemos tenido bajadas de tipos de interés, que es lo que tenemos aquí en esta línea de color rojo, que han marcado recesiones y movimientos de caída del mercado, en este caso de un 50%. Estamos viendo el SP500 en color azul, y en este caso una bajada de tipos que lo puso en el 0%, una caída del 57%. Entonces, ¿vamos a tener ese tipo de movimientos en el mercado? Mira, no lo sé, no lo sabemos sinceramente. Si lo tenemos, pues va a partir muchas piernas, va a ser doloroso para todos, pero yo sinceramente
pienso que el escenario de mayor probabilidad es tener un movimiento como el que vivimos en el año 2019, cuando se bajaron los tipos de interés y vimos un tirón alcista importante, donde ya no tenía tanto impacto, o mejor dicho, el mismo impacto que los dos ciclos anteriores. De hecho, daos cuenta que, por ejemplo, por allá en el año 84, con una elevada de inflación, no estamos hablando que bajaron los tipos de interés al cero, pero sí que pasaron del 11% al 6%, una bajada de 5 puntos básicos, tuvimos un ascenso muy importante en el mercado y no tuvimos recesión. Y en el año 1990 tuvimos una fuerte caída de los tipos de interés, que el mercado estuvo subiendo durante prácticamente un año y medio, y luego tuvimos una caída mientras se acaban de bajar los tipos de interés para subir. Bajo mi punto de vista, lo que vamos a ver es un mercado más parecido a lo que vivimos en toda esta etapa de aquí. Unos tipos de interés a la baja, con un mercado en este caso subiendo. ¿Por qué? Porque pienso que esta es la recesión más esperada por todo el mundo, que las gestiones que se tendrían que hacer probablemente se hayan hecho ya o no lo sabemos, pero bajo mi punto de vista, si viene una recesión, no será algo que pille a todo el mundo por sorpresa, y quizá se hayan tomado ya ciertas gestiones o se hayan realizado ciertas gestiones para evitar cierto movimiento de caída. Lo veremos, amigos, espero que os haya gustado este repasito, y ya sabéis, darle me gusta, comentadme en los comentarios si pensáis que este ciclo va a ser diferente o no, y vamos ahora a la sección de análisis técnico. Bueno, y ahora viene cuando la matan. ¿Cómo podríamos casar todo lo que hemos comentado anteriormente en la gráfica para determinar escenarios de altas probabilidades? Bueno, pues fijaos, en pantalla tenéis el movimiento alcista en Bitcoin desde la salida de mínimos zonas de los 15.500, y para mí, ya lo he comentado en varias ocasiones, estamos ahora en la corrección de onda 4, y sea como sea cual sea el final, ya sea este el mínimo, vaya un poquito más abajo, la idea es que desde aquí empiece un nuevo movimiento de impulso, que puede ser como la onda 1 o como la onda 3. Esto lo iremos determinando cuando llegue el momento. Yo creo que podría ser más parecido a la onda 3 que la onda 1 y rondar niveles de precio de los 150 a los 180.000 dólares bajo mi punto de vista, aunque bueno, a partir de ciertas cotas ya no tiene mucho sentido seguir comprando. Y ahora fijaos, porque dentro de esta corrección en la cual nos encontramos, si nos adentramos un poquito a ella, hoy os he traído de nuevo el Wave, que sabéis que lo traigo muy de vez en cuando, y en este caso nos proyecta esto de aquí, que es un poco lo que vengo a comentar el día de hoy. Dentro de las correcciones W, X, Y, nos encontramos diferentes patrones. Fijaos que por aquí tenemos esta figurita en zigzag, luego tenemos una onda plana, y aquí tenemos un triángulo de pauta terminal antes de reanudar la tendencia anterior, que en este caso es alcista. Pues bajo mi punto de vista estamos generando algo bastante similar. Primero empezamos con esta figura triangular, luego vemos la pauta plana, y ahora podríamos estar generando esta pauta terminal, esta figura terminal de triángulo, en donde vamos acumulando liquidez por la parte alta y por la parte baja, pero después de esta limpieza me resulta un escenario de mayor probabilidad volver a buscar ciertos mínimos, es decir, que esto haya sido, por ejemplo, un movimiento 3 ondas. Bueno, de hecho lo comentamos en el último vídeo, recordaréis que yo tenía proyectado esto lo estuvimos hablando en el último vídeo, os lo dejaré por aquí algún tipo de fragmento, porque ese es el escenario que, bajo mi punto de vista, mejor casa con los siguientes meses en Bitcoin. ¿Por qué? Porque al final un movimiento triangular es un movimiento de menos volatilidad, y por el punto de ciclo en el cual nos encontramos, que como sabéis, pues estamos en esa etapa de letargo, de aburrimiento, de tal, pues me casa muy bien una figura triangular donde veamos ligeras sacudidas para arriba y para abajo, que pasan las semanas y el precio no se acaba de mover, y eso es lo que yo esperaría de cara a el siguiente mes y medio, esos 35, 30, 40 días para el precio de Bitcoin, que se mantuviera por estas zonas de aquí. Y en términos de acumulación de Wyckoff, pues podríamos generar otro tipo de test a estas zonas de aquí, veremos, ¿no? De hecho, para el corto plazo esperaría, quizá podríamos esperar algún otro movimiento de impulso, pero como comenté en el último vídeo, ya creo que estamos en zonas en las que es altamente probable este tipo de recorridos a la baja. ¿Hasta dónde? Pues probablemente hasta niveles cercanos a los 56.000 dólares, y por esos niveles de aquí yo voy a empezar a construir una posición de mi cartera dinámica en spot. Esto es algo que compartiré por la comunidad de Telegram juntos hasta la luna. De hecho, hace un tiempo, concretamente el 9 de agosto, solamente he hecho una gestión de mi cartera spot en la comunidad, que la cerré con un 8% en profit. La abrí, concretamente fue esto el día... Fijaos, esto fue el día 5 de agosto, el día de la caída, puse una limit por estos niveles de aquí, una compra limit en este caso, y a los 3 días que tuvimos la recuperación de esta volatilidad realicé las ventas por estas zonas de aquí. Comentaba que venía un escenario para shorts, tuvimos esta caída, y ahora, después de ver estas claras 3 ondas, me da la sensación que podríamos estar generando esa figura triangular de aburrimiento para quizá de cara a octubre generar un movimiento de repunte alcista. Eso me cuadra muy bien con la parte de ciclo en el cual nos encontramos por los movimientos de baja volatilidad que van a haber.
ver, entonces os comento que voy a estar preparando de nuevo una gestión en mi billetera Spot, en este caso en la parte dinámica que tengo, que es un 20% de todo mi capital, así que estáis a tiempo de uniros y también ver la perspectiva desde mi punto de vista. Podéis entrar en www.planbtc.club y en este caso tan solo tenéis que hacer lo que comento en todos mis vídeos. Vais hacia abajo, hacéis scroll, ponéis aquí el paso 1, que simplemente tenéis que descargaros BitGet desde este enlace, desde el código QR que os estoy dejando por aquí, o desde el link que tenéis en la descripción de este vídeo, rellenáis estos datos y en 24 o 48 horas una persona de mi equipo os enviará la solicitud, ¿vale? Entonces, bajo mi punto de vista, este es el escenario de mayor probabilidad. Tengo ya planteado un escenario de compras en ciertos niveles, que lo voy a ir comentando de una manera más profesional los siguientes días con la comunidad de Juntos hasta la Luna, porque vamos a llegar juntos hasta la Luna. Y para todos aquellos que digáis, hostia Carlos, es que tengo operaciones abiertas, es que no quiero perder el tiempo en cambiarme de cuenta en BitGet porque ya la tengo abierta, comentaros que estoy trabajando en uno de los proyectos, si no el proyecto más importante de toda mi vida, que sale en septiembre, a mediados de septiembre. Es algo que nadie se espera. Es algo que yo creo que va a revolucionar por completo la comunidad de criptomonedas de habla hispana. Os voy a dejar por aquí algunas imágenes que he ido mostrando en mi Instagram, que os animo a que me sigáis porque por ahí voy a ir comentando los avances de este proyecto y pienso que va a ser algo que va a ser incluso mejor que el grupo de Juntos hasta la Luna. Así que para todos los que tenéis cuenta abierta en BitGet, no queréis perder tiempo o simplemente tenéis trades de ciclo, pues no os preocupéis que en septiembre viene algo mucho más gordo. La previsión para Bitcoin, movimiento de caída, probablemente en no tardando mucho podríamos tener algún tipo de impulso y no podemos descartar incluso pues tener, aquí se me ha colado esto, no podemos descartar incluso tener algún tipo de arreón alcista de nuevo y volver a testear esta parte alta de este triángulo que estamos generando para luego volver a la baja a buscar esos niveles de precio que he comentado anteriormente. Si pasamos a ver el comportamiento de Ethereum, ya estuvimos comentando que probablemente estaremos en este ranguito de color amarillo a unos 60 días, es lo cual casaría con el 3 de octubre, más o menos esa fecha que hemos comentado anteriormente. Entonces, dentro de este triángulo tenemos que buscar zonas de alta probabilidad para buscar trades en largo. Y en este caso, niveles de alta probabilidad, fijaos que yo ya los establecí en su momento por este vacío que tenemos por aquí. Estos niveles, después de limpiar todas estas zonas, pienso que va a acabar llegando este movimiento y después de aquí podríamos tener algún tipo de rebote. Por lo tanto, yo ahora mismo estoy buscando un nuevo movimiento a la baja que lleva a Ethereum a niveles de los 2500 para buscar quiebres y entrar en largos hacia niveles quizá en torno a los 2700. Proyección del corto plazo, más caídas quizá, pero tampoco mucho más del nivel actual, un 4 o 5% quizá, limpiar estas zonas y a partir de estos niveles ver una entrada de momentum. Si nos vamos con SUI, fijaos, yo planteo, vale, si veo un movimiento de caída en Bitcoin hacia esos niveles que he comentado, ¿cuál podría ser el recorrido para el resto del mercado? Porque ahora hablando del corto plazo, Bitcoin podría tener algún rebote, pero de cara probablemente a las siguientes semanas tienda a buscar esas zonas de precio que hemos comentado. Entonces probablemente, si eso sucede, aquí en SUI lo que tendremos, fijaos, podría ser este doble techo en gráfica diaria, podría ejecutarlo a la baja e ir a buscar niveles en torno a los 0.65. Es un activo que quiero acumular, pero ya os comenté en últimos vídeos que no hay que tener ninguna prisa por entrar al mercado, hay que esperarlo en ciertos niveles de precio, cuando llegue decidimos si acumulamos o si no acumulamos. En este caso, sin ser consejo de inversión, yo estoy esperando a ver la reacción después de perder el mínimo del 17 de agosto. Si tenemos una clara pérdida de ese nivel, mi siguiente punto de compra serían los 0.70. Si nos vamos a Phantom, por ejemplo, para que veáis la perspectiva que yo tengo ahora mismo del sector de las criptomonedas, estamos en gráfica diaria, daos cuenta que aquí podríamos estar dibujando un bonito hombro, cabeza, hombro, que revertiría todo el movimiento de caída desde el 22 de marzo, cosa que ha pegado un piñazo del 78%, ¿no? No tardando mucho, así es el mercado de las criptomonedas, amigos. Entonces, esto, si lo miramos en términos de gráfica semanal, fijaos que es claramente ya una recuperación en V, una dinámica totalmente diferente a la que había emprendido FTM desde el 18 de marzo. Entonces, a partir de aquí podemos esperar correcciones tirado, pues en este caso, hacia niveles de los 0.04. A partir de ahí, tiene todo el sentido del mundo buscar quiebres para posicionarnos en largo, incluso en el mercado spot con un SL por debajo del mínimo de la vela del 5 de agosto, buscando algún recorrido hacia zonas en torno a los 1.12, ¿vale? Eso sería de cara a un trade en spot. Evidentemente aquí hay que hilar un poquito más fino. Para el corto plazo yo lo que haría sería esperar estas correcciones para cuando llegase a niveles de los 0.40, que si me bajo a gráfica diaria sería el mínimo del hombro izquierdo, esta posible figura de hombro, cabeza hombro. A partir de aquí buscaría trades en largos y evidentemente siempre con un ojo puesto en Bitcoin. Por otro lado, si me fijo en Tao, es una de las criptomonedas que mejor se está comportando estos últimos días y fijaos que aquí tenemos una clara figura de vuelta de todo este movimiento a la baja, un doble suelo en este caso, y podríamos esperar que
este sea el inicio de un movimiento alcista y esto sea un 1-2, 1-2, para venir un movimiento de onda 3, en este caso una sacudida al alza bastante importante que lo podría poner tranquilamente en zona de máximos históricos de cara al último trimestre de este año, porque el comportamiento de Tao está siendo muy bueno por el momento después de salir de esta dinámica bajista, de este rango bajista. Ahora se podría venir a apoyar sobre este rango y así podría estar generando este 1-2, 1-2 para venir ahora un movimiento de 3 que lo podría llevar mínimamente hacia niveles en torno a los $500. Ahora, si nos vamos a TIA, también algo bastante interesante a tener en cuenta. Los movimientos normalmente suelen ser, fijaos, ¿no? Movimientos direccionales, movimientos laterales, distribución, movimientos direccionales, movimientos laterales, bajo mi punto de vista, zonas de acumulación, en este caso también para TIA, de la blockchain de Celestia, y en el momento que salgamos de esta zona probablemente iniciaremos un movimiento alcista sostenido en el tiempo, que podría tener una envergadura bastante similar a todo el movimiento que vivimos desde noviembre del 23. Así que yo estaría muy atento, primeramente, a ver si rompe en el corto o medio plazo esta dinámica, esta directriz bajista, y después de aquí buscaría algún tipo de retesteo hacia estos niveles para ya buscar posicionamientos. Si nos vamos a TON, fijaos que a pesar de hoy ser un día negativo para en general todo el sector, TON está subiendo un 6.20% aproximadamente, lo cual quiere decir que se está intentando defender estos niveles. Estamos viendo ya divergencias en términos de RSI, que esto lo tenía puesto ya aquí. Si vosotros seguís el RSI, pues aquí veréis también una divergencia muy interesante, con mínimos decrecientes y mínimos crecientes en el RSI. Y pienso que vamos a perder los mínimos del día de hoy, pero que todo lo que sea aproximarse hacia zonas en torno a los 4.75 dólares son niveles muy interesantes para acumular TON de cara a largo plazo. Yo no estoy diciendo de cara a mañana, pasado o el mes que viene, de cara a finales de este ciclo. Pienso que este rango en el cual se encuentra es un rango de acumulación y aunque así, si lo ampliamos un poquito, puede parecer un hombro, cabeza a hombro, a no ser que venga algún tipo de catástrofe, que ya tengo en cuenta que han detenido al creador de Telegram, a no ser que venga algún tipo de catástrofe, no vería una caída mayor de estos niveles, porque de verla probablemente iríamos a buscar zonas en torno a los 3.5, ejecutando este rango a la baja. Así que bueno, pienso que se van a defender estos niveles. Y ahora si pasamos a ver el RSP, pues bueno, daos cuenta que en términos de gráfica semanal tuvimos un cierre muy bonito, ahora estamos recortando y es algo que ya comenté, recordaréis, la semana pasada. El DXY ahora podría tener esa reacción alcista hasta prácticamente el mes de octubre, que generas, ya veremos si más o menos, esto no se sabe, pero aquí se podría generar este tipo de estructura de pauta plana para romper a la baja de cara al último trimestre de este año. ¿Por qué? Porque si nos vamos a gráfica diaria, daos cuenta que ya hemos llegado a ese punto objetivo que yo establecí cuando estábamos en pleno movimiento de caída, por allá a principios del mes de agosto. Comenté, vamos a ir a limpiar los mínimos de los 100 puntos. Ya los hemos limpiado. Fijaos, ya los hemos limpiado, estos mínimos de aquí, y a partir de ahora lo que esperaría yo es algún tipo de movimiento alcista que rebalancease este movimiento a la baja. Perfectamente podríamos ir a buscar niveles de los 102.5, a partir de ahí volver a la baja, luego volver a intentarlo, no poder, y luego ya de cara al mes de octubre-noviembre pegar ese movimiento bajista que podría coincidir con el movimiento de Bull Run. Por lo tanto, ese movimiento alcista en el DXY generaría presión en las bolsas, probablemente podríamos ver algún tipo de pauta de varias semanas con el RSP 500 generando movimientos laterales por estos niveles, o por lo menos con un movimiento de menor fortaleza que el de las últimas 3 semanas, y el Nasdaq 100, fijaos que podríamos entrar ya perfectamente en esa dinámica bajista que podría llevarlo hacia niveles en torno a los 18.800, 19.000 puntos. Recordaréis que cuando estábamos por estos niveles os comenté, espero un último leñazo que vaya a testear este vacío que tenemos aquí, que se quedó muy cerquita de hacerlo, de testearlo, pero ahora lo que esperaría sería una pauta de letargo lateral bajista hasta llegar a la base de este canal en el cual lleva desde los mínimos de octubre del 22. Amigos, espero que os haya gustado el vídeo, os leo en comentarios, decidme si pensáis que este ciclo es diferente o no y nos vemos el jueves con un nuevo vídeo. Un fuertísimo abrazo.